Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La capacitación que vamos a dar el día de hoy creo que es una capacitación bastante interesante, importante que la refresquemos, que estemos, sobre todo si ustedes no están tan familiarizados o no están directamente involucrados en un departamento de facturación, o sea que son más las personas que asesoran tal vez a los que están emitiendo las facturas, porque entiendo que de repente departamentos de facturación tienen pues ya bastante experiencia en estos temas, pero sí es importante que revisemos sobre todo de dónde viene toda la obligación de la parte, por ejemplo, de la carta aporte, que ya sabemos que nuestras autoridades nos dieron una bellísima prórroga de 6 meses porque vamos a empezar otra vez en enero del 2024, pero para lo que ya no nos dieron prórroga fue para la versión 4.0 ni de nómina ni de facturación habitual. Entonces esto es importante, hay que revisarlo, que surgen en muchas ocasiones de cómo es que debo de emitir las facturas, si puedo o no proporcionar el tema de la cédula de identificación fiscal o cuál es la importancia de la cédula de identificación fiscal. Vamos a platicar, o sea, no vamos a ver a profundidad, pero vamos a platicar un poco también del tema de la versión de nómina, los errores que en su momento les han estado marcando, cómo es que podemos abarcarlos. La presentación como tal es grande, es una presentación con mucha información, pero va más enfocada a que ustedes puedan con calma revisarla en sus casas y puedan tenerla de soporte para que tengan oportunidad de leer, por ejemplo, el tema de los fundamentos, de los requisitos paso por paso, de qué es la carta aporte. O sea, es un par de cursos que en su momento dimos por separado, que fue facturación electrónica en su versión 4.0 y el tema de la carta aporte, y aquí los estamos uniendo. Voy a ir haciendo pequeños espacios a lo largo de la clase para poder ir resolviendo sus dudas poco a poco. Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir resolviendo dudas, hacemos un pequeño bloque de preguntas y respuestas y luego continuamos con el resto de la presentación. Como les digo, si es una presentación algo larga, entonces nos vamos a ir un poquito rápido bueno, no rápido, pero más bien no vamos a detallarla tanto, más si va a ser bastante entendible, ¿sale? Me presento para todos los que no me conocen, mi nombre es Cristina Hernández, soy contadora pública y tengo poquito más de 12, 13 años de experiencia en esta bonita carrera, y el día de hoy les vengo a hablar sobre facturación electrónica y el complemento carta aporte, que ya sabemos que carta aporte tenemos prórroga, pero bueno, no está de más que vayamos trabajando en ello, porque en realidad el periodo de convivencia o de no multas, porque ojo, esto es importante, no es que no tengamos que estar remitiendo, sino que si nos llegan a identificar que no la estamos emitiendo, no nos van a multar todavía. Entonces, en realidad, ya deberíamos de estarla haciendo, deberíamos de estarnos equivocando, deberíamos de estar poniendo la información mal, deberíamos de estar, o sea, como aprendiendo a trabajar en los complementos carta aporte, porque el tema es que una vez que no nos den ya una prórroga adicional, si todavía no lo sabemos hacer correctamente, ya nos van a empezar a multar, ¿sale? Entonces, por esto este tema de las prórrogas. La verdad es que la Asociación de Transportistas está muy bien organizada y ha de tener una comunicación bastante cercana con nuestras autoridades, porque esta carta aporte la llevan pateando ya, yo creo que van como 1 año y medio, 2 años de puras prórrogas. Entonces, pues bueno, no sabemos en qué momento vaya a entrar completamente en vigor, ¿sabes? Entonces, pues bueno, vamos empezando. Esto se los voy a dejar aquí nada más como base. ¿De dónde viene la obligación de estar emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet? Empiezan directamente en el Código Fiscal de la Federación, ¿sale? Y en el Código Fiscal de la Federación nos marca que cuando nosotros estamos obligados a expedir comprobantes por las respectivas leyes fiscales, que en este caso pues puede ser ley del IVA, ley del IEPS, ley de impuesto sobre la renta, entre otras, nos tenemos que ir a Código Fiscal, porque Código Fiscal nos va a decir cómo es que van a estar en conjunto los requisitos para estos comprobantes fiscales, ¿sale? Entonces, ley de impuesto sobre la renta nos dice, tienes la obligación de expedir CFDI en materia de retención de sueldos y salarios, tienes la obligación de expedir un CFDI por las ventas que realices. ¿Cómo van a ser expedidos? Pues bueno, de acuerdo a Código Fiscal. Entonces, cuando nosotros queramos revisar algún requisito de nuestro documento en cualquier situación, nos tenemos que ir a Código, ¿sale? Y luego ya de Código, pues obviamente viene miscelánea y otras leyes complementarias o reglamentos complementarios que nos ayudan a entender un poquito más. O sea, vienen los manuales de llenado, entre otras cosas, ¿sale? Entonces, pero bueno, todo en esencia empieza con el Código Fiscal.
Esto también es importante, chicos, y creo que es algo de las cosas que en ocasiones no estamos como prestándole tanta atención, porque son del tipo de cosas que solamente vamos a necesitar si en alguna ocasión la autoridad nos llega a realizar una revisión, ¿sale? Entonces, esto, pues bueno, necesitamos ponerle atención porque es algo que se puso, bueno, que entró en reforma, si no me equivoco, a finales del año pasado y pues como que pasó desapercibido. Entonces, vamos leyendo un poquito esta parte, hasta si quiero que la podamos leer juntos. En caso de devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere el artículo 25 del impuesto sobre la renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales por internet en el supuesto de que se emitan comprobantes que amparen egresos, sin contar con la justificación y soporte documental que acrediten aquellas devoluciones, descuentos o bonificaciones. Las autoridades fiscales no las van a disminuir de sus comprobantes fiscales de ingresos del contribuyente, lo cual podrá ser verificado por estas en el ejercicio de facultades establecidas en este código. Si yo se los resumo y se los platico de otra manera, o sea, sí quería leerlo porque estas son adiciones que se hicieron en su momento a nuestro Código Fiscal de la Federación. Cuando nosotros habitualmente emitimos una nota de descuento, una devolución o algo que vaya a disminuir el ingreso que nosotros estamos teniendo, va a poner dos escenarios: el escenario de los contribuyentes que acumulan en base a flujo efectivo y el escenario de los contribuyentes que acumulan en base a su facturación. Cuando estamos hablando de los segundos, que son los que acumulan en base a la facturación, ellos emiten una factura de 100,000 pesos y luego después resulta que a lo mejor hubo una merma en el producto, se tardaron en entregarlo, probablemente el cliente pagó a tiempo, pueden ser muchos factores. El caso es que al final de cuentas está concluyendo en un descuento que se le va a hacer al cliente, ¿sale? Este descuento supongamos que va a ser del 10%, entonces pongamos que va a ser 10,000 pesos. Entonces estos 10,000 pesos se tienen que identificar en una nota de devolución. Cuando el contribuyente que acumula sus ingresos en base a facturación emite la factura, en ese momento tiene que acumular sus 100,000 pesos. Y esa nota de descuento de 10,000 pesos, que al final de cuentas es algo que no le va a pagar su cliente porque le está haciendo un descuento, o sea, quiere decir que solo le va a pagar 90,000 pesos, esa nota solamente la va a poder hacer deducible hasta su declaración anual, ¿sale? En el momento que hace su cálculo anual, entonces ya considera esa disminución. Pero hay otro tipo de contribuyentes que es en el mes, ¿sabes? Emitieron la factura, les pagaron 100,000 pesos, les llegó la mercancía y la mercancía llegó en mal estado, entonces le hablas a tu proveedor y le dices, oye, ¿sabes qué? La mercancía me llegó así y así y así, ¿qué onda? Ah, no te preocupes, es mucha logística, ¿qué te parece si mejor te hago un descuento? Que al cabo que la mercancía estaba medio dañada, te devuelvo la parte que me pagaste de más. Se emite una nota de devolución y en ese momento el contribuyente que acumula en base a flujo puede aplicar la deducción, sí. ¿En dónde? En su pago provisional, ¿sale? Eso sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está sucediendo una situación en la cual en ambos escenarios está disminuyendo el ingreso, que es lo que te está hablando aquí. Pero ¿qué sucede si estás emitiendo descuentos, devoluciones o lo que tú quieras por alguna situación diferente a la de tu operación normal? ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar, ¿sale? Y si pasan esas situaciones, pues es al final de cuentas, pues no sé, puede ser porque tal vez hubo una mala planeación en cuanto al tema de los gastos y entonces dices, no sabes qué, pues vayamos mejor emitiendo notas de descuento porque parece ser que voy a cerrar el ejercicio fiscal con mucho ingreso, entonces vamos aplicando devoluciones para efectos de bajar el ingreso porque pues facturación, cancelación no se puede porque tengo que pedirle permiso al proveedor. Entonces empiezan los contribuyentes a hacer actos que no necesariamente van con la operación habitual de la empresa. Y les platico porque sí ha sucedido. Por eso la autoridad aquí te dice, si tú haces una nota de egreso que disminuya tus ingresos y esa nota de egreso que disminuye tus ingresos no tiene el soporte adecuado, si yo en algún momento llego y te reviso, ejerzo mis facultades de comprobación y no me dices el por qué adecuadamente se hizo esa nota de egreso y esa disminución a tu ingreso, yo no te lo voy a dejar que lo disminuyas y entonces te voy a hacer que me muevas tu cálculo anual o tu pago provisional y me vas a pagar impuestos sobre esas devoluciones porque no te creo que las hayas aplicado de esa manera, ¿sale? Entonces, en muchas ocasiones la primera pregunta que surge cuando les explicamos esto es, oye, ¿y qué para la autoridad
es suficiente prueba para que me crea que en realidad son devoluciones. Esto es totalmente relativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto acaba de entrar en vigor y las revisiones por este tipo de situaciones todavía no empiezan, pero van a empezar en algún momento. Entonces ahorita lo único que nosotros les estamos compartiendo es posibles situaciones empíricas que han sucedido en otros casos en los cuales, oye, ¿qué cosas la autoridad toma más en cuenta cuando quieres hacerle una comprobación de hechos? No, pues tal vez fotografías, correos electrónicos, bitácoras, algún video en donde el cliente te dijo, oye, mira, la mercancía me llegó mal de aquí, shalala, tú le contestaste y le dijiste esto. ¿Cómo te lo va a pedir? Pues te lo va a pedir por movimientos. Entonces, suena totalmente caótico el hecho de que me digan, oye, y entonces necesito yo hacer una carpetita con la nota de devolución y el expediente de por qué se hizo esta nota de devolución, adjuntar videos, chats de WhatsApp, correos, fotografías, autorización, entrada, salida de almacén y todo esto. Pues bueno, esto es un total depende de qué tan probable pudiera llegar a ser que te llegue a revisar la autoridad por alguna situación así. Entonces la respuesta es pues sí. Lo ideal es que hagamos eso. Obviamente, entre más soporte tenga el movimiento, pues menos problemas vamos a tener con la autoridad, pero también, honestamente, sabemos que no a todos nos va a caer una revisión por parte de las autoridades. Entonces, pues aquí es mucho de saber qué tan prevenido eres tú como contador de la empresa o tú como contribuyente, para poder tener, pues, en su momento manera de responderle a las autoridades. Pero de que tienen la facultad, la tienen, ¿sale? Ok, en el mismo Código de Fiscal de la Federación nos pone una serie de requisitos que debe de tener el CFDI para que pueda considerarse que puede ser deducible, acreditable y pues bueno, que no estás faltando a ninguna situación. Estos se los pueden encontrar en el 29A del Código, son muy sencillos. Aquí no los voy a leer uno por uno porque ya se haría un poquito tedioso, pero estos son los que el Código nos dice que tienen que estar por obligación. Acuérdense que luego más adelante miscelánea nos da otras facilidades, ¿sale? Entonces miscelánea fiscal nos va a decir, oye, sí, pero esto y esto y esto, ¿sabes? Ok, y pues bueno, aquí también es importante que revisemos otra partecita importante que es algo que ya venía arrastrándose de tiempo atrás y pasa mucho con los contribuyentes cuando inician operaciones y de repente poco a poco empieza a cambiar su actividad. En muchas ocasiones esto no suele ser tan relevante porque al final de cuentas les voy a poner un ejemplo. Tú abriste como cliente una empresa que se dedicaba a vender ropa. Ese fue tu primer negocio con tu RFC, persona física, estás vendiendo ropa. Entonces, comercialización de productos textiles. Asignaste la actividad y ya decías que era lo que estabas haciendo. Pero luego de repente tu negocio fue evolucionando y ya no solamente vendes ropa, ya también vendes accesorios. Y luego de repente ya no solamente compras y vendes, ya compraste un equipo de producción, compraste telas, estás viendo ya diseños, ya tienes una persona que te está maquilando. Entonces ya estás como en una actividad de producción, ya no solamente estás comercializando. Poco a poquito la actividad de cada cliente puede ir cambiando y conforme va cambiando, teóricamente nosotros tendríamos que estar actualizando actividades económicas, ¿sale? Y digo teóricamente porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta cuando el cliente agrega otro tipo de servicios porque no es como que nos esté avisando luego. Lo ideal sería que esa situación pasara. En este ejemplo que yo les acabo de poner es irrelevante para efectos de impuestos porque todo lo que les acabo de platicar es, por ejemplo, para efectos de IVA, pues 16% y obviamente causa impuestos sobre la renta. Entonces aquí el tema es que cuando el contribuyente empieza a facturar ropa, pues bueno, ahí está, pero luego de repente empieza a facturar accesorios, pero luego de repente empieza a facturar lotes de producción, pero luego de repente entonces con los conceptos de facturación que tú estás utilizando, la autoridad te puede decir, a mí se me hace que ya no estás haciendo esto, no me coincide con tu actividad y yo puedo activarte obligaciones de acuerdo a lo que me estás poniendo. Entonces, en un ejemplo así sería como muy sencillo, pero si lo cambiamos a una situación, por ejemplo, con un médico, un doctor que presta servicios médicos tal cual, honorarios médicos, y luego tiene su consultorio y la consulta médica es exenta de impuestos en materia de IVA, pero luego de repente el doctor se le ocurre empezar a meter medicamentos, pero luego de repente también tiene un tema holístico y pues tal vez a lo mejor ya da terapias alternativas y pues bueno, empieza a incorporar otro tipo de servicios que ya no necesariamente son exentos de impuestos. A algunos clientes les piden factura, a algunos clientes no,
pero entonces tú con tu concepto de facturación le estás indicando a la autoridad que ya no solo estás prestando servicios médicos. ¿Por qué con el médico se afecta? Porque el tema de los medicamentos ya entra en una tasa del 0%, porque el tema de una terapia que no sea médico 100% ya grava un 16% de IVA, ¿sale? Si le metemos otro tipo de cosas ya empieza a tener otras actividades y entonces imagínate que tú o que el cliente como tal no sepa y lo único que está haciendo es facturar el concepto, pero lo pone como IVA, pero le pone sin IVA porque es exento, porque él sabe que sus servicios médicos son exentos y en la descripción le pone honorarios. Tú no te vas a dar cuenta tan fácilmente si no estás analizando la clave de uso de producto del CFDI, porque se puede obviamente hacer el tema de la combinación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque la autoridad tiene la facultad de movernos obligaciones fiscales y si esas obligaciones nos traen más situaciones a declarar, ahí es donde vamos a tener algunos problemas, ¿sale? Tenemos algunas situaciones especiales en donde hay que estar añadiendo cierta información, como es el caso de los arrendamientos, hay que agregar la clave de cuenta predial, en el caso de los coordinados hay que agregar números de identificador de las personas que estamos nosotros administrando, por ejemplo en el caso de mercancías de importación tenemos que agregar también el número de pedimento en la primera enajenación, esto es cuando por ejemplo tú haces la importación de la mercancía, tú eres el dueño de la mercancía que llegó del extranjero, la tienes ya en el país y la vendes. En esa primera venta, tú tienes que agregar el número de pedimento. En las ventas posteriores que se hagan ya tus clientes, que vendan a sus respectivos clientes, ahí ya no hay la obligación. Pero en la primera enajenación sí se tiene que hacer. Hay también algunas obligaciones importantes en tema de tabaco por gramaje. Tenemos también en tema, por ejemplo, de donativos, se tiene que agregar el número de donataria autorizada. Y pues bueno, separar obviamente el tema de los impuestos. En el caso de transporte escolar, te piden que separes el concepto de transporte de la colegiatura porque el transporte no es deducible en ciertos casos y la colegiatura siempre es deducible. En tema de cancelaciones, es exactamente lo mismo que les comentaba sobre las devoluciones. Acuérdense que todo lo que disminuye tus ingresos, la autoridad te lo va a cuestionar más. Y disminuye tus ingresos una factura por devolución, disminuye tus ingresos una cancelación. Obviamente también disminuye tu base para cálculo de impuestos, las deducciones. Entonces todo tiene que ver. Las deducciones también van a llevar una situación de requisitos que deben de cumplir para que sean deducibles. Entonces en materia de cancelación falta lo mismo. Si tú no soportas la información como debe de ser para poder hacer una cancelación, porque recuerden que hay momentos en los cuales sí podemos cancelar aunque no le tengamos que pedir permiso a la persona que le emitimos la factura, entonces ahí es donde la autoridad nos pone también ciertas situaciones a revisar. Ok, me voy a ir a responder algunas de sus dudas y luego regresamos con la parte de miscelánea fiscal. Aquí nos dicen, nos estaban poniendo aquí las personas que estaban administrativos, ofrece servicios por tu cuenta, es auxiliar administrativo, qué padre, emprendedores, estudiantes de contabilidad, contador independiente, contadores, asesores fiscales, licenciaturas en contabilidad, auxiliar contable, excelente, Norma, asistente administrativo, ok, la nota de egreso, la nota de devolución se refiere a notas de crédito, sí Diana, son notas de crédito, contadores, excelente. ¡Ay, qué padre! Pues bueno, tenemos un poquito de todo, veo que también tenemos emprendedores, entonces pues bueno, va a ser parte de lo que también les va a servir para que conozcan un poquito más de cómo se maneja la facturación. José de Jesús nos hace una pregunta, si importo e ingresa a mi almacén para su venta al menudeo, ¿en qué momento se pone el pedimento? En esa venta al menudeo, José. Tú como importador, en el momento que metes la mercancía a tu almacén y la empiezas a vender en la primera enajenación dentro del país, allí es donde tienes la obligación de poner el número de pedimento. Sale ya cuando ellos hacen la segunda venta, ya no, pero la primera venta sí tiene por obligación el número de pedimento. Todas las dudas son buenas, en muchas ocasiones sus mismas dudas van nutriendo mucho más nuestra capacitación, entonces no tengan miedo a preguntar, ustedes pónganlas y conforme vayan saliendo las vamos respondiendo. Si es factura en PPD no se suma el ingreso hasta que se genere el complemento, depende Raúl del régimen, porque si es PPD pero eres una persona moral, entonces sí te lo va a acumular desde el momento que la emites, pero si eres una persona moral en régimen de reciclo, entonces no, porque no tienes la obligación de acumular hasta que no te la paguen y en teoría si la pusiste como PPD no te la han pagado. En miscelánea fiscal, chicos, recuerden que la miscelánea, para los que no ubiquen muy bien lo que es la miscelánea fiscal, es una serie
reglas como tal que emite la autoridad cada año y que va cambiando a lo largo del año, que en teoría esta miscelánea fiscal lo que hace es darnos facilidades. Ejemplo, en miscelánea fiscal se publicó la nueva prórroga para la facturación, para el complemento carta aporte. Sale en miscelánea fiscal, se publica, por ejemplo, si hay una situación en la cual algún desastre natural o alguna situación en donde se tenga que dar algún tipo de facilidad a cierto grupo de personas, pues bueno, se publica, obviamente si tiene que ver con temas fiscales, se publica en miscelánea. Miscelánea también nos ayuda a que sea un poquito más fácil, que si te dicen, bueno, en la ley te dice que tienes que cumplir 10 pasos, miscelánea te dice, bueno, pero si te dedicas a esto solamente tienes que cumplir 3, ¿sale? Entonces son como tipo facilidades. Entonces, ¿qué es lo que nos dice miscelánea fiscal? Y algo tan básico, porque por ejemplo en Código Fiscal te dice que tienes que emitir un CFDI por cada operación que realices con cualquier contribuyente. Sale en leyes fiscales, te lo dice, pero en miscelánea te dice, bueno, está bien, no pasa nada. Si van a hacer operaciones con el público en general, se puede emitir una factura diaria, semanal o mensual, siempre y cuando sea con el público en general. No tienes que emitir una por cada venta que hagas, porque luego imagínate a la que tiene la tiendita de abarrotes, ¿cuántos clientes llegan a comprarle? Entonces, ¿cuántas facturas tendría que estar emitiendo si no existiera esta regla? Entonces, este tipo de facilidades te los da miscelánea. ¿Qué es lo complicado de miscelánea? Que todo lo que te habla resolución miscelánea es súper técnico, o sea, jamás se van a encontrar como estos ejemplos que yo les estoy poniendo aquí, porque todo te hace referencia a artículos. Entonces, si tú quieres ponerte a leer miscelánea fiscal, que está gigantesca, debes de tener todas las leyes a la mano para que estén allí constantemente consultando a qué se refiere, porque te hace referencia a una serie de relaciones. Y otra cosa también importante, que la pueden mover mañana, que mañana pueden hacer un cambio, pasado mañana otro cambio, y a cada rato están cambiando. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando bajo reglas de miscelánea, hay que estar al pendiente de que estén vigentes, ¿sale? Entonces aquí, ejemplo, la primera, pues el tema de las público en general. Cuando tú haces una venta al público en general, puedes hacer una factura en la periodicidad que tú quieras, pero mínimo tiene que ser una al mes con la suma de todas tus ventas, ¿sale? Si eres RIF, puede ser una al bimestre. Son los únicos que pueden hacerla bimestral. Los recicos sí tienen que hacerla mensual. Para los efectos de los FDI que consten con temas de público en general, en general los contribuyentes podrán remitir al SAT o al proveedor certificado, según sea el caso, un CFDI a más tardar dentro de las 24 horas siguientes al cierre de operaciones. ¿Por qué? Porque cuando se habla desde Código Fiscal te dice que tienes que emitirlo por las facturas del mes en el mes. Aquí miscelánea te dice, bueno, está bien, cierra el mes y al siguiente día me emites la factura, pero tenemos unos cuantos días más. Si no me equivoco, en la versión 4.0 todavía hasta 48 horas te da opción de que puedas seguir timbrando con modificación de fecha, ¿sale? Entonces esto es para efectos administrativos. Y en el tema de los FDI globales, sí, porque creo que esta es una duda que seguramente les va a surgir, sí tienen que desglosar los impuestos, a excepción de los RIF. Los regímenes de incorporación fiscal que todavía continúan con los beneficios que tenían en su momento, ellos no tienen la obligación de desglosar el IVA en las operaciones con público en general. Obviamente en las demás sí, pero en las de público en general allí no hay ningún tema. Y tenemos aquí dos RFCs para, en dado caso de que no conozcamos el RFC de nuestro cliente, podemos usar el RFC genérico nacional y extranjero. El que tiene la E es el extranjero, el que tiene la A es el nacional, ¿sale? Y esto es 100% únicamente para que no tengamos pretexto de que, oye, pues no me pasó su RFC. La obligación tuya es facturar. Si no te pasó el RFC, pues entonces pon el genérico, porque tienes ahí un dato para poder continuar con tus obligaciones. Ahora, en el tema de los PPD también esto es importante. Recuerden que el PPD es pago en parcialidades o diferido y el PUE es pago en una sola exhibición. En resumidas cuentas, el PPD, y creo que ya es algo que pudimos entender después de algún tiempo, ¿por qué? Porque el sistema no nos dejaba trabajar como era. Ahorita ya está un poquito más controlado, más amigable. El sistema, me refiero al sistema llenado de declaraciones, porque, por ejemplo, en Recico, si poníamos un PPD, no nos lo cargaba, pero luego no nos reconocía los complementos de pago y había un relajo. Entonces, PPD es no me pagaron en el mes, entonces yo tengo que poner PPD y en el momento que me paguen, tengo que emitir mi complemento. Vamos a poner el ejemplo de ahorita. Estamos en julio. Yo en julio tenía una factura que era de PUE y me voy a cambiar a
en esta partecita, y ahorita me regreso a la otra porque tiene que ver con el tema de PPD. Yo tengo una factura que emití en PUE, ¿sale? Esta factura la emití ahorita en el mes de julio y la emití a principios de mes porque mi servicio siempre va enfocado al tema de que yo facturo la primera semana del mes y los clientes me dicen yo te pago en el transcurso del mes. Ya me avisó ahorita un cliente y me dijo, ya sabes qué, no te voy a alcanzar a pagar en julio, pero la primera semana de agosto te hago el depósito. ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo que cancelar la factura que emití, volver a emitir otra relacionada con pago en parcialidades o diferido, porque en un principio la emití como PUE, entonces ahora la emito como PPD, y entonces ya no tengo la obligación de acumularla en el mes para efectos de IVA. Si fuera persona moral título segundo, pues sí para ISR, pero imaginémonos que soy una persona física, ¿sale? Ya no la tengo que acumular como PPD, porque pues ya le estoy avisando al SAT que no me la van a pagar ahorita en el mes de julio, y luego se llega el mes de agosto. En el mes de agosto me pagan la factura. ¿Cuándo tengo yo que emitir ese complemento de pago? Hasta septiembre. ¿Cuándo? Los primeros 5 días del mes. Antes eran 10, ahora ya son solamente 5 días. Y tengo que relacionar el CFDI, que obviamente pues en su momento se quedó como pago en parcialidades o diferido. ¿Qué pasa? Aquí en esa situación pues bien bonito, ¿no? Porque el cliente me avisó, me dijo que no me iba a pagar y demás, pero yo creo que en la vida diaria esto difícilmente pasa. La situación es que normalmente se emite la factura como pago en una sola exhibición, el cliente no nos la paga y luego nos la paga y nosotros como la teníamos en pago en una sola exhibición, pues ya si la cancelo es otro proceso y pues bueno, es un relajo total que las dejas así. Y tú luego como contador te llega la información y entonces acá tú tienes que la pagaron en agosto, pero está como pago en una sola exhibición en julio, fiscalmente tienes que acumular en agosto, electrónicamente le estás diciendo al SAT que en julio fue cuando recibiste el ingreso y empezamos a generar un chorro de discrepancias por CFDIs. Estas revisiones electrónicas o estas invitaciones a discrepancias en cuanto a CFDIs han estado llegando en las últimas semanas. Levanten la mano si a alguno de ustedes les ha llegado algún tipo de revisión y te dicen que tienes discrepancia entre los ingresos facturados y los ingresos timbrados y los PUEs y los PPD y los complementos. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo caso a las reglas de facturación. Y esto es bien importante. Si el cliente no me paga, yo tengo que cancelar la factura y emitirla, porque no sería correcto aplicarle el efecto fiscal en julio, porque de todas formas estoy teniendo un cálculo incorrecto porque no me la pagaron en julio, pero tampoco sería correcto aplicar el movimiento en agosto y dejar la factura así, porque en ambas situaciones tengo multas, una por cálculos incorrectos y la otra por no cumplir requisitos en la emisión de comprobantes fiscales, ¿sale? Entonces esto es tan delicado, chicos, que es importante que le demos incluso hasta una checadita a 1 o 2 meses de contabilidad, o vayan y revisen su buzón tributario porque capaz que ya tienen una de esas invitaciones allí y no se han dado cuenta porque llegaron en forma masiva, ¿sale? Estas invitaciones no te crean como tal una obligación, no te crean una multa, pero sí el SAT ya se está dando cuenta y está haciendo pruebas y está viendo cuántos de ellos sí se autocorrigen, y obviamente el hecho de que estés emitiendo mal tus comprobantes pues vas a tener un problema más adelante, ¿sale? Entonces esta parte es importante. Recuerden, PUE solo si me pagan en el mes, PPD si me van a pagar fuera del mes de calendario, y el complemento de pago en el momento que me paguen, ¿sale? Tengo que cancelar las facturas si las emití con otro, con PPD y era PUE, o PUE y era PPD, sí, ¿sale? Y la autoridad te lo contempla, y aquí es como les estoy explicando en esta partecita. Ahora, ¿cuándo no tengo que pedir permisos para cancelación? Pues bueno, por estas razones que están aquí, que son comprobantes menores a 1,000 pesos, si se cancela dentro del siguiente día de que se emitió, por concepto de egresos, de traslado, por nómina, siempre y cuando se expidan en el ejercicio, retenciones, públicos en general, personas extranjeras, etc. ¿Sale? Estos no hay problema de que tengamos que pedir permisos. ¿Cuáles son los tipos de cancelaciones? Emitido con errores con relación, sin errores sin relación, no se llevó a cabo la operación, y operación nominativa relacionada en una factura global. Este 4 ¿para qué sirve? Yo creo que ya muchos de ustedes lo han utilizado. Hoy emití la factura global y luego llegó uno de los que me compró y me dijo que no quería factura y me dijo que siempre sí quiere factura. ¿Qué hago? Ya mis políticas de facturación dicen que no se la voy a emitir porque ya se salió del mes. ¿Puedo no emitírsela? Pues no, porque las políticas internas de una empresa no pueden ir en contra de la ley, ¿sale? Y entonces
En teoría, la ley incluso hasta contempla un motivo de cancelación si yo ya hice la factura global para poderle emitir a esa persona su CFDI porque es su derecho. No debería, no, y estoy de acuerdo porque operativamente es todo un problema para efectos de poder pedir los comprobantes, pero es que también el SAT se pone del lado de cuántas veces no le pedí la factura a mi proveedor y no me la mandó. Entonces, imagínense si tuviera un tiempo, o sea, ¿sabes qué? Yo no es que no se la haya pedido, se la pedí, pero no me la manda y no me la manda y no me la manda. Y ya pasó el mes que tú como autoridad me dices que tengo para pedirle la factura. ¿Qué voy a hacer? En ese caso, muchísimos no darían la factura y se esperarían a que pasara el mes y entonces sería un relajo. Entonces, por eso no hay un tiempo determinado. Si tú hiciste una compra ahorita en enero, puedes ir a pedirle la factura a esa persona que le compraste en enero. Y si tiene un letrero ahí que dice, solo facturamos en el mes o tienes que avisar o lo que sea, no va a servir de nada, porque si tú te metes a un portal que se llama Minisitio de Facturas en el SAT y metes los datos y dices que el proveedor no te quiere dar la factura, lo van a obligar a que te la dé, ¿sale? Entonces recuerden eso, pues al final de cuentas son políticas internas de cada empresa, pero no van en contra de la ley y sí tenemos obligación de emitir los comprobantes. ¿Tienen alguna duda en cuanto al tema aquí de facturación? Creo que sí, ahorita ya surgieron bastantes, ¿verdad? Vamos a responder algunas porque empezamos con carta aporte. Para cancelar una factura cuando se realiza la cancelación con relación y cuando sin relación. Con errores con relación y sin relación es cuando, por ejemplo, el tema de... y eso te lo explico porque en su momento estaba marcando un error cuando incluías el de con errores con relación, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el de sin relación es cuando no tienes un CFDI previo que vayas a adjuntar a la nueva operación. Pero si, por ejemplo, tú ya tenías un CFDI que ya habías emitido previamente y ese CFDI está sustituyendo al otro, entonces tendrías que estar haciendo una relación del anterior CFDI al CFDI que estás cancelando, ¿sale? O un CFDI que ya tenía un CFDI relacionado previamente, podías adjuntarlo. Pero, ¿qué sucedía? O sea, eso es cuando la operación obviamente se llevaba a cabo, o sea, se seguía llevando a cabo y tenías que hacer sustitución. Allí tenías que agarrarte el motivo de, bueno, más bien utilizar un nuevo CFDI que dijera sustitución de CFDI previos, y obviamente la cancelación iba con relación, porque no podías emitir nuevamente la así, porque no se relacionaba a la anterior. Entonces, cuando no se relacionaba a la anterior, por ejemplo, si tú la emitías de enero y ahorita te diste cuenta que estaba mal y la emitías ahorita en este mes, te la sumaba en este mes y no solamente la sustituía en la de enero, no sé si me doy a entender. Y en algún punto el de con relación estuvo fallando, que todo el mundo estuvimos utilizando el de sin relación, tuvieran o no relación los documentos, pero ahorita creo que ya funciona correctamente, entonces nada más es cuestión de que identifiques si la factura que vas a cancelar ya tenía un CFDI relacionado previamente, pues entonces es una cancelación de CFDIs con errores, porque el de con errores es me equivoqué en ese CFDI con relación. Y si no tenía ningún tipo de relación, si es la primera vez que se va a hacer, entonces sería el de sin relación. Pero les digo, allá había un tema que sí te duplicaba los ingresos. ¿Cuántos días tenemos para mandar el complemento de pago? 5 días tenemos para generar el complemento de pago una vez que cierre el mes. O sea, tú al 5.º día ya lo tuviste que haber emitido y ponerlo a disposición de tu cliente. Si emití una factura en mayo como PUE y solo me pagaron una parte y no he cancelado para emitirla en PPD, lo podría hacer. La emitiste en mayo, te la pagaron seguramente en los meses siguientes. Si es en julio, sí. Si es en junio, ya vas a hacer un relajo porque tendrías que cancelar la inicial, emitir una con sustitución de CFDI previos, con errores sin relación, y luego tendrías que emitir complemento de pago en agosto porque el de julio ya se te fue el tiempo, fue hasta el 5 de julio. Entonces, ese es el tema con la facturación electrónica. Si no llevamos un control estricto, vamos a empezar a tener un montón de errores en las sumas y las restas de la información, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me llegó un comunicado del SAT por eso de declarar impuestos en el mes de pago, más no era la fecha de emisión de la factura porque eran PPD. Es que a cada rato están llegando documentos del SAT en donde se están basando en lo que les decimos en la facturación para revisarnos. Jamás les va a cuadrar si ustedes no saben cómo
facturar. Y ojo, por eso les preguntaba al inicio, los que estamos aquí sentados, ¿quiénes somos? Porque si tú eres el que está como contador, híjole, tienes que decirle a tu cliente, necesito que pidas las facturas así, que emitas las facturas así. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde nosotros como contadores vamos a tener problemas, porque nosotros, como les digo, el efecto fiscal se lo tenemos que dar en base a la ley, no a las facturas. Pero si las facturas están mal, el SAT nos va a estar revisando. Si tú eres el administrador que lleva a cabo este tema de facturación, con más razón tienes que estar empapadísimo de estos puntos, ¿sale? Y si tú eres una persona que está apenas estudiando y que está aprendiendo de esto, pues ve el problema que se te pueda llegar a avecinar por el tema de las revisiones electrónicas, porque créanme lo que están llegando y están llegando bastantes, ¿sale? Yo creo que más de alguno de aquí ya les ha tocado atender ahorita, nada más porque se llenaron un montón de comentarios, pero estoy segura que sí debe de haber algunos que dicen, ¿sabes qué? Ya me llegó por diferencias en CFDIs. ¿En qué momento puedo usar el RFC de extranjero? En el momento que le vendas a un extranjero. Cualquier extranjero que llegue a tu tienda y te diga, oye, quiero un comprobante, y que tú le digas, pásame tu RFC, y él te diga, es que no soy de México, tú usas ese RFC. Si le vendes a un extranjero, o sea, si prestas algún servicio al extranjero, también en ese mismo momento puedes emitir la factura con RFC genérico. Si te contrataron un servicio y te pagaron desde allá, uno, estás a cero. Y segundo, tienes que emitir el comprobante, aunque el extranjero no te lo pida, tú tienes que emitirlo. Sería el público en general con RFC extranjero. Una duda más y empezamos un poquito ya con el tema de la carta aporte. Hola, estoy en Reciclo, persona física, tengo un cliente persona moral, vendí una suscripción anual de renta de un software. Tiene retención de ISR del 1.25. Dice también que se deben de retener 2/3 partes del IVA. ¿Sí aplica? Aquí hay que ver, si tú le vendiste el uso de la licencia, no estamos hablando de un servicio profesional. Estás vendiendo un software, una licencia de software. Pero si tú lo que le estás vendiendo es el soporte del uso de la plataforma, honorarios en los cuales tú vayas a estar ayudándole a que lo capacites, a que funcione correctamente y demás. Te digo porque más o menos ubico el tema de los software y cómo se manejan, porque tenemos varios clientes aquí en el despacho que se dedican a eso, al tema de las licencias de software de RP y demás. Entonces, cuando ellos venden la licencia, no es un servicio profesional. Entonces no hay retención de IVA. La de ISR esa quedamos claro que sí aplica. Pero cuando ellos venden el soporte me refiero a la asesoría de implementación del sistema, allí sí es un servicio profesional. Entonces allí sí aplicaría la retención de las 2/3 partes. Nada más hay que identificar qué tipo de servicio es el que se está dando. Me voy a ir un poquito al tema de carta aporte y luego me regreso nuevamente con preguntas, dudas y demás. En tema de carta aporte, chicos, es una situación que, como yo les decía desde un principio, las autoridades han estado muy de la mano platicando con las organizaciones de transportistas, porque prácticamente, pues así tal cual como lo ponen, mueven al país. Entonces, si ellos te hacen un plantón y te dicen esto, ¿no? Porque ya lo han hecho, pues bueno, la autoridad tiene que responder rápido, porque no solamente transportan cosas de uso comercial, sino medicamentos, cosas de primera necesidad, de alimentos y así. Entonces, son una organización bastante peculiar. Esto, si no me equivoco, la primera vez que quiso entrar en vigor fue en 2021. Estamos en 2023. Y no ha podido entrar en vigor, y yo creo que se va a ir un ratito más. Entonces nos dieron 6 meses todavía para patear el bote, que como les digo, no hay que confiarnos, no vaya siendo que en algún momento de plano nos digan no. ¿Qué es la carta aporte? Es un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional, ¿sale? Al cual se le incorpora el complemento carta aporte. Lo que tenemos ahorita en prórroga es ese complemento carta aporte. ¿Qué nos lo fundamenta? El Código Fiscal. Acuérdense que todo lo que tiene que ver con materia de comprobantes fiscales nos lo dice el Código Fiscal, y el mismo código nos dice que quien tenga la actividad de transportar mercancías tendrá que emitir un documento para comprobar la legal tenencia de la mercancía, que en realidad este complemento carta aporte es para combatir en gran parte el contrabando de mercancías, y pues bueno, saber que no hay robos como tal, que la mercancía le pertenece a la persona que la va transportando y demás, porque para efectos fiscales no tanto. Pero ¿cuál es la repercusión fiscal? Que no va a poder hacer deducible las personas que no tengan el documento completo carta aporte, que te van a poder acusar de contrabando y que vas a tener multas por no emisión de comprobantes. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. El tema de la resolución miscelánea en esta regla, la 2.7.7.1, nos dice cuáles son los contribuyentes que están obligados a emitir un documento carta aporte, y nos dice que son
todos esos que están aquí. Si se fijan, son medios de transporte tal cual, terrestre, férreo, marítimo, aéreo, los servicios de grúas, de arrastre. Oye, se me quedó mi coche en un pueblito mágico en donde andaba de vacaciones. ¿Qué onda con el traslado? Me lo van a llevar a la ciudad para que me lo reparen. ¿Tengo que estar amparado por un documento carta aporte? Sí, se tiene que amparar, porque si no presumen que el carro se lo están robando. Como les digo, esto va más enfocado a ello. Y nos dice que, pues bueno, de acuerdo al 29A del Código Fiscal, se tienen que estar emitiendo estos documentos con ciertos requisitos, pero la mayoría de los requisitos de cómo se emiten nos los da miscelánea y ahorita los vamos a ver un poquito más adelante. Los que tengan temas de mercancía de importación van a tener que emitir un complemento carta aporte relacionando el número de pedimento. Si son personas en México que tengan actividad en México, porque si es un transportista extranjero, en el momento que entre al país, no es como que ese transportista nada más por traer mercancía a México tenga que darse de alta para emitir complemento carta aporte. No va a funcionar así. Ellos con el puro número de pedimento es suficiente. Pero ¿para quién sí? Para los transportistas de México. Porque recuerden que la legislación, pues al final de cuentas es en México. Quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional, ojo, quien lo contrate, está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen. Entonces, esto es un tema obligatorio. ¿Por qué te dice que estás obligado a proporcionarle al transportista la información? Porque quien tiene la obligación de emitir el complemento es el transportista. Si tú no le das la información de lo que estás transportando, no va a poder emitirlo, y de hecho es una de las razones por las cuales se va tan larga la prórroga, porque no saben de qué manera eficientar el hecho de que puedan adquirir la información para hacer el llenado correcto y que no vayan a tener al rato multas por no manejar la información como debe de ser. ¿Cuáles son las infracciones? Estas que están viendo aquí. En el artículo 84 nos dice que van a ir de 760 pesos a 14,000 pesos aproximadamente, las comprendidas en las fracciones chalala, y aquí arribita nos dice esta fracción, que es la del 83. En Código Fiscal, no expedir o acompañar la documentación que amparen las mercancías en territorio nacional con carta aporte, ¿sale? Entonces sí tienen multa, y las multas aquí la estamos viendo. Y luego aparte eso es como que lo más sencillito, porque otra cosa que nos menciona el mismo código en el artículo 103 y que a muchos se les está olvidando es que se presume cometido el delito de contrabando. Y aquí en esta fracción, que es la 22, nos dice: se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por internet de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore el complemento carta aporte. Oye, pero es que ¿cómo puede ser posible si son mis cosas? Sí. Y si no tiene una justificación con un comprobante fiscal digital, te pueden acusar de contrabando. Y si volvemos a leer aquí, el artículo 103 es un delito. Y el delito, obviamente, ya no estamos hablando de una infracción fiscal, ya un delito es complicado, y el de contrabando muy complicado todavía. Entonces, ¿nos pueden acusar por ello? Sí. ¿Me puedo meter en un problema? Sí. Obviamente, pues ya tendrías que haber hecho una infracción bastante grande, pero por supuesto que estás susceptible a esta situación y hay que conocerlo. Ahora, todos estos datos que ustedes están viendo aquí, al momento de que hice la presentación, los saqué de la guía de llenado para el complemento carta aporte. Estos no los vamos a analizar a detalle porque son demasiados, pero como les vuelvo a repetir, se les va a mandar el material. Pero esto lo que nos dice es cuáles son los datos que debe de llevar el complemento carta aporte para emitirlo correctamente. Al momento de que nosotros emitimos el complemento, acuérdense que tiene que ir acompañado impreso en el traslado de la mercancía. Obviamente puede ser también digital, pero digital, imagínate, se le descargó el celular a la persona, se le perdió, no tuvo acceso al correo, no lo descargó, estaba en una zona sin señal, entonces por eso se recomienda que esté impreso también, y obviamente que lo lleven en digital. Pero si se fijan, hasta aquí podemos ver como datos muy sencillos que podrían encontrarse incluso en un mismo CFDI, pero luego acá empezamos a ver cosas un poquito más complejos, ¿sale? Si es transporte internacional, si es entrada o salida de mercancía, si hay país de origen o destino, si es de entrada o salida, distancia recorrida. Y ustedes dirán: oye, pero yo ¿cómo voy a saber la distancia? Créanme, los transportistas lo saben porque ellos cotizan por kilómetros recorridos. Bueno, la mayoría, ¿sale? Entonces sí tienen que poner también el tema de la distancia, tienen que poner también el tema de las ubicaciones. Aquí nos dice tipo de ubicación, ID de la ubicación, RFC del remitente o del destinatario, en dónde es el origen de esa persona, nombre del remitente o destinatario, número de identificación de registro fiscal, el RFC, obviamente si es nacional o extranjero, residencia fiscal, fecha y hora de salida o llegada y distancia recorrida.
Les voy a poner un ejemplo que podrá sonar a lo mejor, bueno, no un ejemplo, más bien una situación que podría sonar un poco macabra, pero imposible no es. Imaginémonos que tenemos la típica persona que es así súper evasora, tiene su negocio, pero solamente factura lo que le pagan en cuentas bancarias, hasta eso bien asesorado, solo factura lo que le pagan en sus cuentas bancarias, gasta lo indispensable en su negocio y todo lo que tiene en efectivo lo está recibiendo él y él gasta todo en efectivo y dice, yo no tengo nada en cuentas bancarias, no me interesa nada, pero es súper fan de estar comprando cosas. Y de repente empieza a aparecer como destinatario frecuente en los complementos carta aporte, que él es el que está comprando y qué mercancía está comprando, y ya se ve que tiene por allí, luego de repente se muda de casa y toma la que tiene que relacionar absolutamente todos sus bienes de su casa, y entonces de alguna manera, chicos, no es como que sea imposible, pero la autoridad cada vez está valiéndose más de lo digital para decir, bueno, aquí me aparece este RFC en el complemento, déjalo sumo al RFC y le voy a ir sumando toda la información que aparezca en donde ese RFC me tenga algún tipo de movimiento. Y cuando llame la atención lo suficiente, pues voy y lo reviso. Entonces, ¿pueden utilizar los complementos carta aporte para hacernos algún tipo de fiscalización? Pudiera llegar a pasar. No es imposible, sobre todo porque se están acreditando la legítima propiedad de ciertas cosas. Entonces, ahí es donde dices, bueno, ¿cómo? ¿Sabes? Entonces, sí es importante que consideremos que el complemento carta aporte pudiera llegar a salvarnos de muchas cosas. Recuerden que es un delito el no llevarlo, o sea, se presume delito de contrabando. Obviamente después se pudiera desestimar, pero de momento sí nos pueden hacer pasar un rato bastante complicado. ¿Qué otra situación? Pues bueno, el tema del domicilio, calle, número, interior, exterior, localidad, referencia, municipio, estado, país, código postal. ¿Sale? En el tema de las mercancías, otra situación también bastante complicada. ¿Por qué? Porque tienes que identificar plenamente lo que estás transportando, ¿sale? Entonces, el tema del peso bruto, unidad de peso, número de mercancías, bienes transportados, la descripción, y pues en muchas ocasiones no es tan fácil recabar la información con las personas, ¿sale? El tema, bueno, acá son más datos de las mercancías. Como les digo, esto les va a servir muchísimo porque es la guía de llenado literal. O sea, bueno, no tal cual, pero viene directamente descargado de la guía de llenado y son como la explicación de cada punto. Entonces, espero que de verdad tengan la oportunidad en su momento de leerlo. Aquí el tema de las mercancías, del tema del motor, del vehículo, también es importante que se mencione. Si se fijan, también tiene algunos datos de seguros, que son indispensables para llevar a cabo esta actividad. Y en donde dicen figura de transporte es identificar a la persona que está realizando el transporte, o sea, el chofer, ¿sale? La figura de transporte se refieren al chofer y aquí pues nos piden algunos datos personales de la persona. ¿Cómo aplico cuando contrato el servicio de transporte de mi mercancía y cuando es a varias tiendas? Sí se tiene que hacer un complemento carta aporte por movimiento. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la mercancía al final de cuentas, si es de la tienda A a la tienda B, es una ruta. Si de la tienda B a la tienda C es otra ruta y tú solamente hiciste un complemento en donde la tienda A le entrega a la tienda C, porque al final estás respaldando toda la mercancía, por alguna razón un elemento de la Guardia Nacional para al camión que trae la mercancía en una ruta un poquito desviada de ir hacia la tienda C, te van a incautar la mercancía, porque también es otra herramienta que tienen los de la Guardia Nacional para decir, pero ¿qué está haciendo un tráiler que va a entregar en, no sé, Sonora, por los rumbos de Ciudad de México? O sea, no tiene sentido. Entonces te estás robando la mercancía, cuando en realidad pues tal vez tiene una escala en Ciudad de México y no se identificó en el complemento carta aporte. Esto es importante. ¿Qué pasa si no identifico el 100% de la mercancía? Pues si yo llevo mercancía de más, van a presumir que esa mercancía de más es contrabando. Si yo llevo mercancía de menos, no va a haber problema, pero si llevo de más, sí. Entonces sí se tiene que poner. ¿A partir de cuántos kilómetros en carretera federal es obligatorio la carta aporte? Esto también es muy importante y de hecho creo que lo mencionamos aquí. 30 kilómetros, ¿sale? Justamente íbamos a pasar a esta laminita. Esta también se las voy a dejar porque también dependiendo del tipo de camión es la obligación de emitirlo, pero 30 kilómetros, recuerden, y esta pregunta estuvo muy buena porque creo que a lo mejor no lo mencioné en un inicio, lo di por hecho, pero sí es importante que lo aclaremos. El complemento carta aporte es para trasladar mercancías en carreteras federales,
¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que en la ciudad no es obligatorio, pero en federal sí, porque es cuando se dan pues los robos adicionales. Entonces, si tú haces trayectos que no excedan de 30 kilómetros en una carretera federal, o sea, desde el punto A hasta el punto B, no vas a tener la obligación de hacerlo. ¿Sale? Esto es importante que lo revisemos. Esto que está aquí, chicos, son algunas preguntas frecuentes que descargamos nosotros directamente de la página del SAT. Cuando tengan algunas dudas en algún tema, métanse a las preguntas frecuentes de la página del SAT. Allí de repente nos aclaran muchas cosas. Ojo, esto no te da ningún derecho fiscal, porque si alguien lo contesta y no lo contesta bien, que tú digas, es que aquí en el chat decía no, pero sí te pueden orientar, ¿sale? Entonces, por eso les dejé aquí algunas preguntas que están interesantes para que las puedan ustedes revisar en algún momento. Estas se las voy a dejar aquí, estas no las voy a leer porque son demasiadas, pero sí quiero que tengan más o menos una noción de la parte de algunas dudas que probablemente son de las mismas que están surgiendo allí con ustedes. ¿Cuál es la diferencia de emitir facturas de importación y exportación a territorio extranjero tipo RT y no sé cuántas piezas se quedarán en cada una? Sí, fíjate, ya era la pregunta que habíamos contestado, Francisco. Lo que puedes hacer, Francisco, es hacer un complemento carta-aporte por el total de las piezas hacia un lado y el total de las piezas hacia el otro lado, porque como te digo, el problema es que, y esto ya nos lo dejó claro la autoridad, el problema no es que lleves piezas de menos, sino que lleves piezas de más. ¿Por qué? Si llevas piezas de menos, pues obviamente, pues ya tu destinatario se va a quejar y te va a decir no me llegó la mercancía completa, pero si llevan piezas de más y te para alguna autoridad federal, te va a decir esto sí me lo estás justificando, pero esto no. Entonces no te van a cuestionar hacia abajo, pero hacia arriba sí te lo van a justificar. ¿La carta aporte se puede emitir desde la página del SAT? Sí se puede emitir desde la página del SAT. De hecho, como les digo, en Contateca tenemos un par de cursos, uno de facturación electrónica y otro de carta aporte en donde vemos caso práctico de cómo emitirla. Aquí por los tiempos ya no me da oportunidad porque la clase está programada para que dure 1 hora. Incluso se me hacía algo retórico el poder poner carta aporte y facturación en la misma clase, porque en realidad de ambas es información bastante amplia, incluso ya con el tema del caso práctico. Pero pues bueno, creo que más o menos alcanzamos a darnos una idea de qué consiste cada cosa. Lo bueno que de carta aporte ahorita hay prórroga, pero voy a programar una clase nueva en Contateca para que podamos refrescar un poquito de cómo se emite el tema de la carta aporte y que hagamos un caso práctico que ya va a ser obviamente en la plataforma de capacitación. Y también voy a preparar uno de facturación electrónica para que tengamos los dos ya nuevos. Ya los tenemos previamente grabados en la plataforma, pero como quiera el ver el curso en vivo como que ayuda un poquito más a que lo entendamos. Soy persona física reciclo y una paquetería me contrató de manera independiente para apoyar el traslado de sus paquetes. Me solicitan factura para mi pago. ¿Qué tengo que emitir? ¿Tengo que emitir carta aporte? No, Claudia, en este caso quien la emite es la transportista, identificando tus unidades y tus choferes, ¿sale? Esto también es importante, o sea, que es el que contrata el servicio, perdón. Es el retorno de la mercancía, retorno al extranjero de mercancía transformada. Ok, ya, muchas gracias, Shaki. Déjame entonces me regreso a tu pregunta para poderla leer otra vez. ¿Cuál es la diferencia al emitir facturas de importación y exportación de territorio o al extranjero tipo retorno de mercancía? Cuando tú llegas a la frontera y sales del país, tú tienes que identificar a qué lugar va a llegar esa mercancía. Si tú sales de Guadalajara y te vas a los puertos de Manzanillo y vas a llevar una mercancía a China, entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a emitir un complemento carta aporte de Guadalajara a Manzanillo. Y si en Manzanillo la mercancía la vas a seguir transportando tú, pero vas a cambiar de unidad de transporte, porque ahora va a ser un barco el que va a trasladar la mercancía, tienes que volver a emitir otro complemento carta aporte porque la aduana te lo va a pedir. Y ese complemento carta aporte va a ser con cambio de tipo de transporte, porque ya no va a ser un camión, ya va a ser un barco. Y tienes que identificar el domicilio del lugar donde va a llegar al extranjero. En el caso de que, por ejemplo, sea Estados Unidos, sale de Guadalajara, se va a Estados Unidos y está en un tráiler y ese tráiler cruza la frontera para llegar al destino final, allí una sola carta aporte te sirve, ¿sale? Porque va desde el punto A hasta el punto B en la misma unidad y demás. Solamente el cambio sería en el otro. Y cuando viene mercancía del extranjero al país y tú eres el transportista,
tienes la obligación de emitir el complemento carta aporte del lugar de origen al lugar de destino. Si el transportista es extranjero, él no tiene la obligación, él solamente con el pedimento es suficiente. Chicos, pues de verdad muchísimas gracias, como siempre es un honor que me regalen un poquito de su tiempo para escucharme. Estamos aquí trabajando para ustedes, esperemos que la capacitación les haya gustado mucho, los invitamos a que se inscriban con nosotros. Si quieren inscribirse, pues ya saben, van a ser bienvenidos. Si quieren esperarse un poquito, pues son bienvenidos también gratuitamente en todas nuestras redes sociales. Cuídense mucho, les mando un abrazo gigantesco, que pasen muy bonita noche. Yo me despido, que estén muy bien. Muchas gracias por todo.